la mañana con 41 minutos y vamos a hablar de la situación de los virus respiratorios en el país. Vamos a tener una entrevista al respecto porque, bueno, no solamente estamos en época de alta circulación de virus respiratorios. Hace un mes hablábamos, por ejemplo, de que este mes, en mayo, íbamos a tener un pic de virus respiratorios, pero además han existido diversas polémicas que han tenido como protagonista el Ministerio de Salud por situaciones con las vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, que se hablaba de vacunas vencidas, por ejemplo, que se pusieron por problemas que se perdieron por problemas logísticos, o por ejemplo también algunas que se pusieron y después se alegó que hubo problemas de registro. Bueno, vamos a hablar de todo eso con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, la doctora Ana María Arriagada. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Constanza, Diana y a los auditores de la radio. Doctora, gracias. Vamos a comenzar al tiro preguntándole por este tema y para que también nuestros auditores y auditoras estén en contexto. De acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio de Salud, las vacunas contra la influenza que no se utilizaron en esta temporada, vencidas o que no se pusieron por problemas logísticos o técnicos, corresponden a 1.200.000, bueno, y fracción, ahí lo estoy acortando un poco, lo que se traduce en una merma de 12,6%. Se generó ahí una polémica bien grande, se pidieron incluso renuncias ahí de parte de la oposición. El Ejecutivo decía que, bueno, esto es parte del proceso. ¿Cómo lo ven desde el Colegio Médico? Bueno, desde el Colegio Médico siempre la vacunación es una preocupación importante. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier merma de vacunas tiene que ser, obviamente, de alguna manera clarificado, ¿no? Que todos estos procesos tienen que ser investigados adecuadamente. Algunos tendrán que ser incluso investigados con sumarios. Para eso la Seremi y la Subsecretaría de Salud Pública tiene toda la facultad. Señalar que hay como dos situaciones, una que afecta a la vacunación de COVID del 2022 y 2023, que es ahí donde hay temas de registro y lotes de vacunas vencidas, pero esas vacunas cuando se detectan vencidas se ve que no se pusieron en el lugar donde aparecen y por lo tanto hay temas de registro ahí, ¿no? Pero otro tema es el tema del 1.200.000 aproximadamente de vacunas de influenza del año pasado que terminaron sin ser inoculados, ¿ya? Señalar que el año pasado fue un año especial porque se amplió el grupo objetivo y en vez de vacunar a los mayores de 65, se decidió vacunar a los mayores de 60. Y eso costó bastante convencer a este grupo nuevo de la necesidad de vacunarse. Entonces la verdad es que las campañas de vacunación, como la vacunación no es obligatoria, esto es como poner la mesa para 10 personas. Usted anticipa que va a invitar o invita a 10 personas a comer y pone la mesa para 10 personas. Y obviamente la comida no le puede faltar, pero puede pasar que lleguen 8 y a usted le queden 2 platos que tenga que botar a la basura. Esto es parecido, en el sentido que la vacunación es siempre una campaña en que es muy importante la comunicación, en que se invita a la población por orden a vacunarse, porque usted tampoco puede decir vengan a vacunarse todos los que quieran. Eso es una decisión obviamente que no se toma con todas las vacunas, primero porque no es necesario y porque por algo hay grupos objetivos y podría ser un gasto de más, pero además porque no hay muchas veces recursos para hacerlo tampoco, ¿se fija? Pero sobre todo son decisiones muy técnicas. Y en esto señalar que el rol nuestro como colegio no es técnico, nosotros no somos los epidemiólogos, ni tomamos las decisiones, ni tampoco somos quienes investigamos esta situación, pero sí nos interesa mucho sumarnos a las campañas de comunicación y ser como un ente de alguna manera de vigilancia, ¿no? De que las cosas marchen bien, porque tenemos por supuesto un ojo muy puesto en la comunidad y porque además somos quienes tenemos que ayudar a convencer a la población de que la vacunación previene muerte y previene enfermedad. Entonces lo que pasa el año pasado, harto que... Perdimos ahí un segundo la comunicación con la doctora. Este año ya... Sí. Ahí volvimos, doctora. Ahí me recuperaron, sí. Es que entré en un túnel, voy a dejar a mi hija al colegio. Pero este año la vacunación ha sido más exitosa que de la misma fecha del año pasado. Tenemos un porcentaje importante de la población que ya ha accedido a su vacuna y nosotros esperamos que estas noticias que tienen que ver con... Perdimos ahí la conexión de nuevo, estamos con problemas. ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Ahí sí, doctora. Claro, que lo más importante es que la gente
siga teniendo confianza en la campaña de vacunación. La confianza tiene que ver con los resultados esperables, tiene que ver con los resultados de la mayoría, tiene que ver con los números, y los números siempre apoyan que es mejor vacunarse, apoyan que esta en Chile es una campaña muy exitosa, que nos pone siempre como señeros en Latinoamérica y en el mundo, que ha prevenido un montón de muertes y morbilidad y enfermedad grave, y por lo tanto, más allá de estos, como de alguna manera eventos adversos, fallas, desprolijidades, situaciones todas que se pueden mejorar, y otras que, como expliqué, tienen que ver con calcular un número, invitar a la gente y que de pronto eso no sea del todo exitoso, ¿te fijas? Este año estamos bien con algunos grupos, pero nos falta reforzar otros. Sigue siendo importante invitar a la gente mayor de 60 años, los niños entre primero básico y los 11, entre los 5 años y los 11, también tienen que acudir a vacunarse o esperar que la vacunación ocurra en sus colegios. También la población capullo, las personas que viven con personas que tienen enfermedades inmunológicas o que los deprimen o que tienen cáncer, todas esas personas que cuidan de otro o viven con otro, también tienen que acercar a vacunarse, porque esos son los grupos con más baja cobertura. Sí, queríamos abordar quizás varios temas en este rato. Estaba revisando ayer uno de los últimos balances sobre la situación de los virus respiratorios, la semana 19, entre el periodo del 4 al 10 de mayo. Se habla de una leve disminución en la positividad de los contagios, pero la autoridad principalmente pone advertencia en lo que pasa ya con la ocupación de camas críticas pediátricas. Por ejemplo, cita el caso de Tarapacá, donde ya incluso alcanza el 100%, aunque hay un promedio nacional de un 65,7%, y en el caso de adultos la ocupación llega a un 91,8%. Hay un caso crítico en Maule con un 96,4%. ¿Qué podríamos complementar a propósito del actual momento? Bueno, ahí vemos la importancia todavía de seguir vacunándonos, ¿no? Porque acordarse que las vacunas ejercen su acción 2 semanas después, por lo tanto esto podría ponerse peor. Cuando la población se vacuna en forma masiva, que es lo que nosotros siempre esperamos, disminuye la enfermedad y por lo tanto disminuye las consultas de urgencia, disminuye el estrés sobre el sistema de salud. Señalar además que los recursos para campaña de invierno, y eso es algo preocupante, han sido menores que en otros años. Además son recursos que se van traspasando en la medida que hay necesidad, y todos sabemos que hoy día hay un tema de recursos hospitalarios. Por lo tanto, acá es bien importante el llamado siempre del colegio y la presión que nosotros hacemos a la autoridad para que ojalá traspase los recursos en forma oportuna a los hospitales. Y es importante también levantar otro tema que tiene que ver con que esos recursos a veces se traspasan en forma como muy rígida. Se traspasan, por ejemplo, solo para contratar enfermeras, y a veces los hospitales necesitan contratar o comprar insumos. Y eso es bien importante también, se lo hemos manifestado a la autoridad. Así que en eso hay que estar muy vigilantes, pensar que este año cualquier esfuerzo sanitario que se haga es un tremendo esfuerzo, porque se está haciendo en un año en que los recursos no son los que esperábamos, ¿sí? Es un año complejo. Entonces, felicitar todos los esfuerzos que hagan las municipalidades, los gobiernos regionales, los equipos de enfermería por salir a vacunar fuera de los CESFAM y de los hospitales. Felicitar, por supuesto, el esfuerzo que cada año hacen todos los equipos de salud. Estar muy vigilantes a que los recursos para la campaña de invierno nos vayan llegando en forma oportuna y en cantidad suficiente, y a la comunidad la gran tarea que tenemos es que el máximo de nosotros, según los grupos de riesgo a los que pertenecemos, en mi caso trabajador de la salud, acudamos a vacunarnos para no estresar el sistema. Doctora, quiero volver al tema de las vacunas, pero también ligarlo con la circulación de los virus respiratorios, porque está el tema de la merma que afecta y que termina perjudicando políticamente al Ministerio de Salud, pero también está el tema, por ejemplo, del problema de registros con las vacunas, y usted lo comentaba muy bien y lo explicaba muy bien, y hay parlamentarios que terminan diciendo, bueno, esto puede afectar el proceso de vacunación y hacer que pierda credibilidad la autoridad de salud, ¿no? Por eso se pide también la salida. Y en eso quiero preguntarle, ¿puede esto afectar a la credibilidad del proceso de vacunación? Y quiero ligarlo con eso también, ¿cómo avanza el proceso de vacunación? El proceso de vacunación este año partió más temprano, y eso fue muy, muy bueno. El proceso de vacunación, a pesar de ser un año con cantidad de recursos que son menores,
ha hecho un esfuerzo importante de salir fuera de los muros. El proceso de vacunación nuevamente incluyó el nirsevimab, que es este anticuerpo que protege a los niños contra el sincicial. Así que yo diría que hasta ahora, por las cifras de vacunación, es un proceso que están dando bien. Acordarse que toda esta merma y todo tiene que ver con el año pasado. Y yo creo que aquí hay que ser muy responsable desde cualquier lugar de autoridad para que cualquier crítica sea lo que históricamente ha sido en vacunación, algo que nos ha permitido mejorar al año siguiente. ¿Por qué? Porque lo que usted señalaba, porque este no es un tema político, este es un tema sanitario, de salud pública, de primer orden. Recordar que las campañas de vacunación en Chile son muy exitosas, justamente porque hay una especie de acuerdo tácito, ¿no?, en proteger la campaña y hacerla técnica, y por lo tanto, independiente de los ciclos políticos. Por supuesto, hay campañas, hay decisiones que son buenas o no son tan buenas, hay decisiones en el tiempo que se pueden ir mejorando, pero recordar que si nosotros protegemos la vacunación como lo que es una política de salud pública robusta, que previene y ha mejorado la expectativa de vida de la población y la mortalidad. Usted piense que por sarampión no se muere ningún niño, hay enfermedades que prácticamente han disminuido. Lo que fue el año pasado el esfuerzo que se hizo con el nirsevimab, los que se hicieron en pandemia con la vacunación de COVID. Entonces, proteger la campaña, protegerla de cualquier vaivén político, y pensar que aquí es donde se juega técnicamente toda autoridad de salud, ¿no? Doctora, licencias médicas, un gran tema, sabemos de distintos puntos de vista, pero en particular hace algunas semanas como gremio manifestaban su rechazo a la forma en que actualmente se está llevando a cabo la fiscalización de la emisión de licencias médicas. En ese sentido decía que están de acuerdo, han condenado con fuerza el fraude por todo el perjuicio que esto causa al país, no se oponen a la fiscalización, pero advertían que lo que se enfrentaba hoy era un sistema inepto en su aplicación y profundamente injusto en sus consecuencias. ¿Qué ha pasado con este tema en los últimos días? No sé si han tenido alguna conversación de vuelta. ¿Cómo lo observa? Bueno, la verdad que esta fue una crisis importante que se produce además cuando estamos a punto de estar regidos por una segunda ley de licencias médicas, que es aún más compleja, con penas incluso más gravosas, y que va a estar operativa en las siguientes semanas. A nosotros, nosotros creemos que esta crisis permitió resolver muchos temas que complicaban la implementación de la segunda ley. Es una crisis de la cual hemos salido trabajando con la autoridad. Hemos tenido muy buena disposición de la directora de la CONPIN y también de la directora de la SUCESO. Hoy hemos implementado reuniones semanales de seguimiento de los casos más complejos que afectan a los médicos, que en el fondo están siendo fiscalizados y que son injustamente fiscalizados y sancionados. Hemos conseguido que la CONPIN abra la disponibilidad de sus oficinas regionales, de manera que los médicos fiscalizados puedan acceder, ¿no es cierto?, a entregar los informes, a manifestar, a agregar más antecedentes y los procesos se destraben. Hemos conseguido limitar el número de informes que sea proporcional al número de licencias fiscalizadas. Hay un compromiso y por supuesto, nos hemos plegado una campaña en la que los médicos puedan poner 2 correos que permitan avisarles de que están siendo fiscalizados. Eso, entre varias cosas, han hecho que el sistema vaya mejorando en esta semana. Mientras tanto, seguimos defendiendo alrededor de 300 médicos que tienen problemas con fiscalización. Decir que nosotros, de nuevo, y le agradezco mucho la forma como usted inició su pregunta, porque nosotros no nos negamos fiscalización, creemos que es muy importante. El gasto en el sistema de subsidio de incapacidad laboral es un gasto importante para el país. Nosotros vamos a seguir siempre empeñados en que los médicos entendamos que cuando damos una licencia estamos administrando un recurso que es muy valioso, pero sobre todo vamos a defender el derecho al reposo de los pacientes y el reposo como una parte importante de un acto médico. Señalar también que todo esto va de la mano con seguir capacitando a los médicos en el buen uso de la licencia médica como instrumento, y también hemos hecho un llamado que ha recogido el Congreso y también principalmente la Comisión del Senado de Salud, de abrir el tema del subsidio de incapacidad laboral y analizarlo como en forma más profunda, ¿no?
Doctora, nos quedan poquitos minutos, pero no me quiero quedar sin preguntarle por este comunicado que publicaron ayer como Colegio Médico refiriéndose a la aprobación del informe de la Comisión Especial Investigadora 57 en la Cámara Baja, esta comisión que revisó los actos de gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento hacia personas trans, que, para que quienes nos están escuchando que no sepan, sugiere, por ejemplo, la suspensión inmediata de la ejecución del PAI, que es el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género. Eso como un ejemplo, porque tiene varias recomendaciones, un programa destinado a entregar acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, como se llama, para que sepamos de qué estamos hablando. Doctora, yo sé que usted sabe, pero ¿se podría referir un poco a la postura del Colegio Médico al respecto? Le agradezco mucho la pregunta porque es una oportunidad de hacer de alguna manera el punto acá en algo que a nosotros nos parece muy complejo y que de hecho hemos estado siguiendo desde el principio. El Colegio Médico estaba acompañando a los equipos de salud que forman parte del programa de acompañamiento. Señalar que el programa de acompañamiento es básicamente un acompañamiento psicológico a los niños y sus padres, pero obviamente estos niños también son abordados por equipos técnicos que son pediatras y endocrinólogos especialistas. Acá hay como una sonada en todo el mundo con un alto peso ideológico que busca coartar el derecho de estos niños a ser acompañados, a ellos y a sus familias, y a ser tratados de acuerdo a la evidencia disponible y a la mejor evidencia disponible. Y ese ha sido siempre el tenor de los equipos en Chile, donde hay doctores que son referentes incluso a nivel internacional en esta materia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hoy día tenemos este informe. Recordar que los informes de los diputados no son vinculantes, ¿sí? Por lo tanto, no pueden obviamente ordenar o prohibir una práctica médica, pero sí pueden influir en que en el futuro haya decisiones complejas en esta materia que terminen cercenando o coartando el derecho a los niños y a sus padres de ser atendidos según la mejor evidencia disponible. Nosotros incluso, nosotros nos hicimos parte, levantando evidencia. Fuimos a la comisión investigadora junto con nuestro departamento de género. Hemos estado acompañando a los médicos afectados, hemos tenido doctores incluso amenazados en los estacionamientos de los hospitales donde trabajan por gente encapuchada. O sea, sí, es complejo porque estos temas terminan alentando posturas que son de mucho odio y que operan desde la ignorancia además. Además estamos levantando información científica, hemos hecho webinars. Levantamos también información que fue muy importante para detener lo que se quería hacer en la ley de presupuesto, que era cortar el presupuesto para estos programas, y eso fue exitoso la Comisión de Constitución, el Tribunal Constitucional, eso. Y además visitamos a todas las bancadas de diputados que nos quisieran recibir para poder manifestar la preocupación que nosotros vemos en una investigación como esta, en un informe como este, que finalmente lo que hace es implicarse indebidamente en la práctica médica y terminar influyendo en la práctica médica, donde si yo lo atiendo a usted, y más aún si usted viene con su hijo, o usted viene con su madre, o usted viene a mi consulta, usted necesita tener la seguridad de que yo la estoy atendiendo según mis conocimientos, mi experiencia, normas, si es que existen, la mejor evidencia disponible, pero no influida porque me siento presionada, porque me siento amenazada, o porque hay una Cámara de Diputados que decide lo que yo debo o no hacer con usted. A nosotros eso nos parece grave en este caso, porque afecta el derechos humanos muy profundos, como el derecho a la integridad, y puede afectar gravemente el derecho a la salud de niños y niñas y adolescentes. Recordar además que los programas de acompañamiento de los niños y niñas y adolescentes con género no conforme, con disforia de género, son programas que cuando fallan pueden incidir incluso en mayor suicidio. O sea, estamos hablando de situaciones que son muy, muy importantes. Entonces, nosotros obviamente sacamos una declaración, rechazamos la aprobación de ese informe, su contenido nos parece preocupante y ahora esperamos que la autoridad, por supuesto, sanitaria, en este caso el Ministerio, elabore normas que protejan el acompañamiento de estos niños y sus familias y que proteja el libre ejercicio de la práctica médica en pos del bienestar de ellos.
Doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, que tengamos un buen día. Chao. Buen día. Buen día. 8 de la mañana, 1 minuto, cerramos esta primera parte solamente. Vamos a una breve pausa. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, en la conducción y con todo lo que está en agenda en esta primera edición de Radio Análisis, con panel político y otras conversaciones. En nuestro caso nos despedimos, Constanza. Nos despedimos, Diana, pero Radio Análisis hasta las 10 y con toda la programación también durante todo el día de Radio Universidad de Chile. Quédese. Buen día.